Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a estudiar el tema de el tercer militarismo, segunda parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer las condiciones políticas, económicas y sociales en las que se desenvolvía el Perú en el gobierno de Sánchez Cerro. Puedan explicar las causas y el desenlace de la guerra civil entre el gobierno de Sánchez Cerro y el APRA y puedan explicar las causas para el inicio de una guerra con Colombia. Bueno, primero debemos recordar que el tercer militarismo es un periodo en la historia del Perú que dura entre 1930 y el año 1939. En el tercer militarismo, como se mencionó en la clase anterior, ¿sí? Hay dos presidentes. Por un lado tenemos a Luis Miguel Sánchez Cerro y por el otro tenemos a Óscar Benavides. Justamente ambos son militares, ¿no? Por eso se habla de tercer militarismo, ¿sí? Muy bien. Hemos estudiado la clase pasada ya a Sánchez Cerro, ¿sí? Hemos visto que él llega al poder en el año 1930, en agosto del año 1930, luego de hacerle un golpe de estado al presidente Leguía, ¿sí? Muy bien. Él llega pues por golpe de estado, por lo tanto no es constitucional, su gobierno no era legal. Entonces, Sánchez Cerro pues en su junta militar de 1930, elimina la ley de la conclusión vial, disuelve la CGTP, ¿ya? Y anula pues varios implementos, ¿ya? Varias leyes que había establecido Leguía. Incluso manda a la cárcel a Leguía, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Luego, Sánchez Cerro es acusado de ser civilista, de querer quedarse en el poder igual que Leguía, y por eso Sánchez Cerro renuncia, ¿sí? Renuncia a la junta militar y se le entrega pues a varios militares que finalmente la junta militar cae en manos de David Samanez Ocampo. En el breve gobierno de David Samanez Ocampo, de esta junta militar, ya se crea el BCR. También, por ejemplo, se convoca a elecciones en el año, ya en octubre del año 1931. Recuerda que en estas elecciones de 1931 se presentan dos candidatos muy populares. Por un lado tenemos a Aya de la Torre, el líder histórico del APRA, y por otro lado tenemos a Sánchez Cerro, el líder de un partido llamado la Unión Revolucionaria. Recuerda que Sánchez Cerro tenía pues una tendencia ideológica fascista, ¿sí? Al igual como estaba pasando en Europa, el fascismo, el nazismo, aquí el representante del fascismo en el Perú los representantes del fascismo en el Perú fueron precisamente estos dos presidentes, Sánchez Cerro y Óscar Benavides, ¿ya? El partido fascista, de tendencia fascista, era el partido de la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, ¿sí? Muy bien, recuerda que estas elecciones ya las gana Sánchez Cerro, ¿sí? Pero de una manera muy irregular. Entonces, Aya de la Torre no acepta su derrota, ¿sí? Y en un discurso a la población, Aya de la Torre dijo, ¿no? El APRA no ha nacido para llegar al gobierno, sino a la conciencia del pueblo. Y también Aya de la Torre declaró a su partido, al APRA, se declaró a sí mismo como el vencedor moral de las elecciones, ¿no? Empezando así, como lo que vamos a ver hoy, una guerra civil en el Perú entre el gobierno de Sánchez Cerro y los apristas. Mencioné en la clase anterior que Sánchez Cerro es muy conocido en nuestro país por ser uno de los presidentes que más ha perseguido y asesinado apristas. ¿Ok? Cuando el APRA recién había nacido como partido, y recuerda que el APRA, esto lo hablamos hace unas clases ya, el APRA cuando nace como partido, ¿sí? Tenía pues una tendencia antiimperialista, izquierdista, revolucionaria, ¿no?
muy diferente al partido aprista de hoy en día, ¿ya? Muy bien, chicos. Eh, entonces empezaba así el gobierno de Sánchez Cerro, luego de haber triunfado en las elecciones de 1931. En este gobierno, que va a durar pues desde octubre de 1931 a abril de 1933, ¿ya? Aspecto económico. ¿Qué pasó en este gobierno? Efectos del crack en el Perú. En otras palabras, son los efectos de la crisis de 1929 que aún se sentían en el Perú. Había pasado un año, no estábamos en octubre, y todavía se sentían los efectos económicos del crack o de la Gran Depresión en el Perú. ¿Sí? Entonces, ante esas circunstancias, en el gobierno de Sánchez Cerro, llega desde Estados Unidos una misión económica, es decir, llegan un conjunto de economistas norteamericanos, estadounidenses, dirigidos por Edwin Kemmerer. De ahí el nombre de esta misión económica. La misión económica que llegó en el gobierno de Sánchez Cerro se llama la misión Kemmerer, en honor pues al apellido del líder de esta misión económica norteamericana. El objetivo de esta misión económica Kemmerer era elaborar una solución o una receta económica que reactive la economía del Perú. Por ejemplo, ¿cuál fue la solución que dio Kemmerer? ¿Sí? O la misión Kemmerer. Por ejemplo, la implementación del Banco Central de Reserva, un código tributario, un impuesto a la renta y a las propiedades, una reducción del presupuesto público, ¿sí? El trabajo de Kemmerer fue bien recibido por los banqueros y la élite dominante, la oligarquía, pero fue muy criticado por los apristas, por los izquierdistas, los comunistas de esa época que habían en el Perú. Ese es a nivel económico. A nivel político, se promulga, se crea una nueva constitución política, la del año 1933, ¿sí? La constitución política de 1933, elaborada por el Congreso Constituyente de 1931, dirigida por Luis Antonio Eguiguren. A ver, ¿qué establecía esta nueva constitución política en el país? Recuerda que la constitución de 1933 reemplazaba a la constitución de 1920, la cual había sido creada durante el oncenio de Leguía, ¿sí? La constitución del 20 fue creada por Leguía. Esta, la del 33, fue creada en el gobierno de Sánchez Cerro. ¿Qué establecía? Establecía, por ejemplo, el periodo presidencial por 6 años. En otras palabras, el presidente del Perú debía gobernar nuestro país por 6 años. Pero, profe, entonces, ¿por qué Sánchez Cerro gobernó solamente 3? Si él entró al poder en 1930 y la Constitución establecía 6 años de gobierno, entonces debió haber gobernado hasta 1936. ¿Qué pasó? ¿Le hicieron golpe de Estado? No, tampoco le hacen golpe de Estado. Este presidente Sánchez Cerro, como lo vamos a estudiar al final de esta clase, fue asesinado. ¿Sí? Algo similar a cómo fue asesinado el presidente John F. Kennedy en Estados Unidos. Algo así murió, muy similar, así murió este presidente peruano llamado Sánchez Cerro. Sí, por eso que no terminó su mandato en 1936. ¿Qué más establecía esta nueva constitución? Prohibía la reelección presidencial inmediata del presidente. Todo lo contrario a la del 20, ¿no? ¿Sí? O bueno, al menos después. Recuerda que en 1920, cuando Leguía crea su constitución, ya en un inicio también no estaba autorizada la reelección presidencial, pero luego Leguía hace que su Congreso, la Asamblea Nacional, cambie la Constitución, o bueno, no, la Constitución no, sino cambie o modifique o corrija la Constitución, ¿no? A lo que se conocía como enmienda constitucional, ¿recuerdan, no? Muy bien. Entonces se cambió ese artículo que prohibía y en la Constitución del 20 se permitía la reelección presidencial inmediata. Entonces,
Esta nueva constitución del 33, para no, para que no sea, para diferenciarse de la anterior, prohibía la reelección presidencial inmediata, para que no sean como Leguía que se quiera quedar en el poder por 11 años. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más establecía esta constitución del 33? Lo que decía el estatuto electoral. ¿Qué decía el estatuto electoral? Recuerda, el voto secreto y obligatorio para todos los varones peruanos alfabetos, es decir, que sepan leer y escribir y que tengan la mayoría de edad en esos tiempos era 21 años. ¿Sí? El voto secreto y obligatorio para todos los varones que sepan leer y escribir y que sean mayores de 21 años de edad. Algo que debes tener presente es que esta Constitución del 33 también establecía el voto o el sufragio femenino, pero no en las elecciones presidenciales, sino en las municipalidades, en las elecciones municipales, es decir, para elegir a los alcaldes. En el gobierno de Sánchez Cerro, las mujeres ya pudieron votar para elegir a los alcaldes, pero no todavía, ya, pero todavía no lograban pues conseguir el derecho al voto presidencial. ¿Sí? Ahora, las mujeres que podían votar en las elecciones municipales eran solo aquellas que estén casadas y que sean alfabetas, es decir, que sepan leer y escribir. También esta constitución establecía el matrimonio civil obligatorio, el derecho al divorcio, y esto es muy importante. Esta constitución del 33 no reconoce a los partidos políticos de organización internacional, es decir, que se han formado fuera del Perú. Y el APRA, recuerda, surge, fue creado en México. Entonces, por lo tanto, el APRA no era reconocido por el gobierno de Sánchez Cerro. En resumen, el APRA era un partido ilegal. ¿Sí? El APRA era un partido ilegal y así lo establecía la constitución del gobierno de Sánchez Cerro. Continuamos. Guerra civil. La guerra civil entre el partido aprista, los apristas, y Sánchez Cerro. Recuerda que esta guerra civil entre apristas y Sánchez Cerro comienza pues luego de las elecciones de 1931, en la cual este señor Víctor Raúl Haya de la Torre se proclama el vencedor moral de estas elecciones, ¿sí? Y por lo tanto ahí se iniciaba esta guerra civil. Los apristas van a intentar hacerle a Sánchez Cerro golpe de Estado. Hubieron varios intentos golpistas por parte de los apristas contra el gobierno de Sánchez Cerro. Pero, sin lugar a dudas, la más conocida de todas las rebeliones o de los intentos de golpe de Estado que hicieron los apristas contra Sánchez Cerro fue esta, la revolución de Trujillo. Ahorita lo vamos a hablar. Eh, entonces, en ese contexto de guerra civil que tenía el gobierno de Sánchez Cerro con los apristas, se crea una ley, se promulga la ley de emergencia. ¿En qué consistía la ley de emergencia? Se autorizaba al gobierno, o mejor dicho, se autorizaba a las Fuerzas Armadas y a la policía a utilizar la violencia o la represión con el objetivo de imponer el orden público. ¿Sí? Para imponer el orden público, ¿ya? Se tenía que utilizar la fuerza, la violencia. Así lo establecía esta ley de emergencia, ¿sí? Lo cual nos da una clara referencia a que Sánchez Cerro era un dictador, ¿no? ¿Sí? Imponía el orden público con la fuerza, con la represión. Precisamente aquí podemos ver cómo es que los militares están pues fusilando a punto de matar a los apristas que se habían rebelado en Trujillo. ¿Sí? Eso podemos observar en esta imagen. Se prohibían las reuniones, ¿sí? Pero no porque había pandemia. Se prohibían las reuniones, ¿ya? Porque en esas reuniones se podía hablar de política y se podía criticar a Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro, el presidente del Perú, no quería que nadie lo critique, que nadie organice un golpe de Estado contra él. Por eso es que se suspenden las reuniones y también se cierra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.